Hola chicos, hoy vamos a comenzar la unidad correspondiente a tejido muscular, el otro gran grupo que abarca los grandes tejidos que se encuentran en nuestro organismo. El tejido muscular es el responsable de la movilidad interna y externa que se encuentra presente en nuestro organismo. ¿Qué significa esto? Que es el responsable de la movilidad de todos aquellos órganos que justamente tienen movimiento. Por ejemplo, ¿cuáles? El esófago, el estómago, los intestinos, el útero en la mujer, la vejiga, el corazón, y externa justamente la movilidad que llevan a cabo todos los músculos que tapizan la superficie de nuestro cuerpo. El tejido muscular está formado por células alargadas con el eje longitudinal en la dirección del movimiento. ¿Qué significa esto? Que el eje más largo de esa célula justamente coincide con la dirección del movimiento que va a ejercer esa célula y ese músculo. Dada justamente la longitud de estas células, es que se las conoce con el nombre de fibra muscular. En este tejido también nosotros nos vamos a habituar a nombrar de manera particular algunos compartimentos o algunas organelas que se encuentran en esta fibra o célula muscular. Por ejemplo, a la membrana plasmática nosotros la vamos a llamar sarcolema, tiene ese nombre específico. Al citoplasma se lo conoce como sarcoplasma, a las mitocondrias se las conoce como sarcosomas y al retículo endoplásmico liso se lo conoce como retículo sarcoplasmático. Por lo tanto, a partir de ahora ya no vamos a nombrar citoplasma, mitocondria, sino que nos vamos a referir a esta nomenclatura específica que se encuentra en este tejido. ¿Cómo se clasifica el tejido muscular? Se clasifica en tres grandes grupos: el músculo liso, el músculo esquelético y el músculo cardíaco. El músculo liso es justamente todo aquel que se encuentra en las vísceras, o también se lo llama musculatura involuntaria. ¿Por qué? Porque excede a nuestra voluntad, nosotros no lo podemos manejar. Y justamente esto se debe a que este músculo está inervado por el sistema nervioso autónomo, dado por el sistema nervioso simpático y parasimpático. El músculo esquelético también se lo conoce como musculatura estriada, musculatura esquelética o voluntaria. Es aquella que justamente tapiza nuestro organismo, el que tapiza nuestro esqueleto, y está inervado por el sistema nervioso somático, que justamente es voluntario. Es por eso que nosotros a esta musculatura la podemos manejar con la voluntad. Y el tercero, el músculo cardíaco, el que se encuentra, como su nombre lo dice, exclusivamente en el corazón, es involuntario y también está inervado por el sistema nervioso autónomo. Vamos a ver a lo largo de esta unidad qué características tienen las células de cada uno de estos tipos de músculos y bueno, cómo se llevan a cabo los procesos de contracción en ellos. Comencemos con el primer tipo, el músculo liso. Este está formado por células largas que tienen forma ahusada, que significa que son anchas en la zona media y a medida que nos acercamos a los extremos se afinan. Tienen un único núcleo central de forma ovalada con varios nucleolos. Su citoplasma es acidófilo, se tiñe con eosina, por lo tanto en los preparados, en los cortes histológicos, lo vamos a observar el de color rosado rojizo, ya lo veremos en la diapositiva siguiente. Las organelas se encuentran cerca de los polos nucleares,
Ahí podemos encontrar un pequeño complejo de Golgi, mitocondrias aisladas. El retículo endoplásmico liso se encuentra ubicado entre los filamentos y esta célula presenta nexos que permiten la unión del plasmalema de una célula con el de su célula vecina. En esta diapositiva podemos observar un corte de músculo liso de intestino delgado, donde a la derecha vemos un corte longitudinal, o sea, un corte a lo largo, donde podemos observar las distintas células de forma ausada. A veces en los cortes los límites de la célula no están bien definidos, por eso se confunden, y observamos de color violeta, basófilos, los núcleos de cada una de ellas. A la izquierda tenemos un corte transversal, es decir, a lo ancho, donde podemos observar los núcleos, ¿sí?, rodeados por el citoplasma correspondiente. ¿Cómo es la ultraestructura de una célula muscular lisa? Encontramos tres tipos de filamentos: los filamentos finos de actina, los filamentos gruesos de miosina y los filamentos intermedios constituidos por la proteína desmina. Sobre la superficie o cara interna del plasmalema, nosotros encontramos lo que se llaman placas de inserción, que permiten que los filamentos de actina que se ubican más superficialmente, más hacia la membrana plasmática, puedan anclarse. El resto de los filamentos de actina más internos se anclan, se unen a lo que se conoce como condensaciones citoplasmáticas, que están formadas por la proteína alfa-actinina. Entre los filamentos de actina vamos a encontrar ubicados a los filamentos gruesos de miosina. Estos filamentos de actina y los filamentos de miosina forman lo que se conoce como grupo o unidad de filamentos, que se extienden desde una condensación citoplasmática hasta la condensación citoplasmática siguiente. En la imagen podemos ver un corte longitudinal de una unidad, es decir, un corte a lo largo, donde observamos los dos filamentos de actina unidos a la placa de inserción, a la condensación citoplasmática, y en el medio el filamento de miosina. Abajo vemos un corte transversal de esta unidad, es decir, a lo ancho, donde los puntitos de color celeste corresponden a los filamentos de actina y los círculos más grandes de color rojo a los filamentos de miosina. Los filamentos intermedios se extienden, se van a extender entre las condensaciones citoplasmáticas y las placas de inserción y van a conformar un fuerte esqueleto en la célula. En esta imagen podemos observar todos los elementos que describimos recién. Podemos observar las placas de inserción sobre la superficie interna del plasmalema, las condensaciones citoplasmáticas de color verde, y entre una condensación citoplasmática y la otra, o entre una condensación citoplasmática y una placa de inserción, las unidades de filamentos constituidos por actina y miosina. En el centro pueden observar el núcleo, como habíamos dicho, único y de forma ovalada. ¿Cómo se produce la
contracción de una célula muscular lisa, es decir, cómo la célula disminuye su tamaño, permitiendo que se contraiga el músculo en su totalidad. Si nosotros tomamos una porción de esta célula muscular en su estado relajado, vamos a poder observar lo que detallamos recién, las condensaciones citoplasmáticas constituidas por la alfa-actinina, los filamentos intermedios que se encuentran entre ellas, formadas por la proteína desmina y también bimentina, los filamentos de miosina, los filamentos finos de actina de color verde. ¿Cómo se produce esta contracción? La contracción se produce como consecuencia del deslizamiento de los filamentos de mioxina que producen la tracción de los filamentos de actina. Así, cuando esto sucede, las condensaciones citoplasmáticas se acercan entre sí y la célula disminuye su tamaño, se achica. Todo este proceso, como la contracción de todos los músculos, ya lo vamos a ver, está mediada por el aumento de calcio en el sarcoplasma. Ese calcio puede provenir tanto del espacio extracelular que ingrese al interior de la célula o por el calcio que sale del retículo sarcoplasmático donde se encuentra almacenado. ¿Qué características tiene la contracción del músculo liso? La musculatura lisa se puede acortar mucho más que la musculatura estriada, justamente por la distribución de las cabezas globulares de miosina. Esa contracción es capaz de ser duradera, ¿sí? Es lo que se conoce como tono muscular, pero se produce mucho más lentamente que la contracción del músculo esquelético. Esta contracción que lleva a cabo el músculo liso, que habíamos dicho al principio que era involuntaria, responde o se produce en respuesta ¿a quiénes? A hormonas como pueden ser la adrenalina, la oxitocina durante el embarazo en el útero, o también en respuesta a la inervación dada por el sistema nervioso autónomo. Vamos a pasar al segundo tipo de tejido muscular, que es el músculo esquelético. Recordemos que habíamos dicho que el músculo esquelético también es conocido como el músculo estriado y es el que se encuentra en la superficie de nuestro organismo tapizando el esqueleto. Es un músculo voluntario y está inervado por el sistema nervioso somático. Como en todos los músculos que hemos visto, la fibra muscular es la célula justamente de este tejido y es la mínima unidad estructural y funcional de un músculo. ¿Cómo está formado? ¿Sí? Antes de empezar a hablar de esta fibra muscular, ¿cómo está formado un músculo? El músculo, cada uno de ellos, está rodeado por una capa de tejido conectivo denso que recibe el nombre de epimicio. Como verán, el epimicio es el que está en contacto con el tendón que va a permitir que este músculo se inserte al hueso correspondiente. Este epimicio, esta capa de tejido conectivo denso, es capaz de ingresar adentro del músculo formando lo que se llama o pasando a llamarse perimicio. El perimicio justamente va a ir rodeando a cada uno de los fascículos musculares. Y dentro de cada fascículo, esa capa de tejido conectivo va a ir rodeando cada fibra muscular formando lo que se llama endomicio. Entonces, el epimicio es esa capa de tejido conectivo denso que rodea al músculo en su totalidad.
El perinicio es la capa que va a ir rodeando cada fascículo y el endomicio es la capa que va a ir rodeando a cada fibra muscular. Como dijimos recién, vemos que el músculo entonces internamente está dividido en fascículos, donde cada uno de esos fascículos es la agrupación de distintas fibras musculares. A su vez, como podemos ver en esta imagen, existen vasos sanguíneos y nervios también que son capaces de atravesar el epinicio e ingresar al interior del músculo. El tejido muscular es un tejido que está muy vascularizado, está muy irrigado. ¿Por qué? Porque es un tejido que necesita una rica oxigenación para que la célula pueda generar energía para la contracción muscular. En esta imagen podemos ver cómo está organizado, ¿sí?, un músculo. Un músculo es el que dijimos que estaba rodeado por esa capa llamada epinicio. En su interior está formado por distintos fascículos. Recordemos que cada fascículo estaba rodeado por una capa de tejido conectivo llamado perinicio. A su vez, cada fascículo muscular está formado por un grupo de células musculares o fibras musculares que se encontraban rodeadas de una capa llamada endomicio. Esta célula muscular, esta fibra muscular que dijimos que era la mínima unidad estructural y funcional, está formada internamente por lo que se llaman miofibrillas. Acá, en el tejido muscular, mio es un prefijo que me está indicando que estoy hablando de ese tejido, ¿sí? Siempre que ustedes encuentren el prefijo mio en una palabra, ya está haciendo referencia al tejido muscular. Miofibrillas son fibrillas que forman parte de la célula muscular. Y cada una de esas miofibrillas está formada internamente por lo que se llaman miofilamentos. Ahora vamos a ir detallando, ¿sí?, cómo está formada esta célula muscular, esta fibra muscular, y vamos a ir hablando de las miofibrillas y de los miofilamentos. Acá en esta imagen pueden ver lo mismo que acabamos de decir en la diapositiva anterior, quizá un poco más detallado. El músculo, como verán, rodeado por su epinicio, está dividido en fascículos rodeados por el perinicio y cada fascículo formado por fibras musculares rodeadas de endomicio. Pueden observar también los vasos sanguíneos, las terminaciones nerviosas que ingresan al músculo y cada fibra muscular o célula muscular formada internamente por miofibrillas y cada una de esas. Acá en esta imagen pueden ver lo mismo que acabamos de decir en la diapositiva anterior. Acá en esta imagen pueden ver lo mismo que acabamos de decir en la diapositiva anterior, quizá un poco más detallado. El músculo, como verán, rodeado por su epinicio, está dividido en fascículos rodeados por el perinicio y cada fascículo formado por fibras musculares rodeadas de endomicio. Pueden observar también los vasos sanguíneos, las terminaciones nerviosas que ingresan al músculo y cada fibra muscular o célula muscular formada internamente por miofibrillas y cada una de esas miofibrillas por miofilamentos. Veamos ahora cómo está formada internamente una fibra muscular, cada una de estas células. Las fibras musculares son células largas, ¿sí?,
muy variable en longitud. Hay músculos que presentan fibras musculares que miden menos de 1 milímetro, hasta, por ejemplo, el músculo sartorio, que puede medir 30 centímetros cada una de sus fibras. Tienen forma cilíndrica. Podemos observar en la imagen la presencia del sarcolema, la membrana plasmática. Presentan múltiples núcleos, cientos, y tienen la característica de que son ovales y se encuentran en la periferia. Como ven en la imagen, están contra la membrana plasmática, contra el sarcolema. Cada uno de estos núcleos puede presentar de 1 a 2 nucleolos. También podemos ver en la imagen la presencia del sarcoplasma, o sea, el citoplasma de la célula, y en él la presencia de múltiples mitocondrias que se ubican en hileras, es decir, una al lado de la otra, una a continuación de la otra, y un muy desarrollado retículo sarcoplasmático, toda esa forma de red que ustedes están observando de color celeste. Recuerden que el retículo sarcoplasmático es el retículo endoplásmico liso, y a nivel de la fibra muscular cobra radical importancia porque va a ser el que va a almacenar y a aportar el calcio necesario para la contracción muscular. También podemos observar en la imagen lo que se llaman campos de Conein. Estos campos son los lugares donde se agrupan las miofibrillas. O sea, cada una de las miofibrillas que van a estar formando a esta fibra muscular se organizan en estos sectores, en estos campos de Conein. En esta imagen podemos ver nuevamente un corte de la fibra muscular donde observamos el sarcolema. Podemos observar el núcleo, ¿sí?, de la célula, recordemos que eran cientos, gran cantidad, las mitocondrias en color lila, ubicadas en hilera, una al lado de la otra, y fíjense, el sarcolema sufre invaginaciones hacia el interior. ¿Qué significa esto? Que es como que el sarcolema se proyecta hacia el interior de la fibra muscular, se ramifica abrazando a cada miofibrilla y forma lo que conocemos como túbulos T. O sea, que esos túbulos T, que son conductos, es decir, son huecos en su interior, provienen de una ramificación que ha sufrido la membrana plasmática de la célula. Fíjense que también rodeando a cada miofibrilla, aparte de los túbulos T, es decir, esos aros que ustedes ven de color amarillo, encontramos un muy desarrollado retículo sarcoplasmático. El retículo sarcoplasmático en la fibra muscular forma toda una especie de reticulado de ramificación que, cercano o al llegar al túbulo T, se fusiona, se anastomosa, formando lo que conocemos como retículo de contacto o cisterna terminal, es decir, un túbulo mucho más grueso, mucho más denso. El conjunto formado por dos cisternas terminales o retículos de contacto y un túbulo T se conoce con el nombre de tríada, ¿sí? En las células de los mamíferos, obviamente donde estamos incluidos nosotros, existen 2 tríadas por cada sarcómero.
Ya vamos a ver enseguida qué es un sarcómero y cómo están distribuidas, cómo se encuentran estas dos tríadas en cada uno de ellos. ¿Cuál es la importancia de esta ramificación, de estas invaginaciones que sufre el sarcolema en los túbulos T? Los túbulos T son los que van a permitir que un potencial de acción, es decir, un impulso que ha recibido la célula muscular, se disemine, viaje por toda la célula y estimule a que el retículo sarcoplasmático libere el calcio que se necesita para llevar a cabo la contracción muscular. Ya lo vamos a ver enseguida también más detenidamente cuando veamos el proceso de contracción, pero se los anticipo para que vean cuál es el sentido de estas invaginaciones, de esta formación de túbulos T que sufre el sarcolema. Hasta ahora hemos descrito cómo está formada, cómo está constituida las partes de una fibra muscular. Veamos ahora cómo está constituida cada una de las miofibrillas que encontramos en el interior de esta célula muscular. Las miofibrillas están formadas por estructuras que se conocen con el nombre de sarcómero. Un sarcómero es la unidad funcional de una miofibrilla y está formada por miofilamentos. Los miofilamentos son de dos tipos: filamentos finos o de actina, porque justamente están formados por una proteína llamada actina, y los filamentos gruesos o miosina, justamente porque la proteína que los forma es la miosina. Estos miofilamentos son los elementos contráctiles del músculo estriado, del músculo esquelético, es decir, son los que van a permitir que el músculo se contraiga y disminuya su longitud. Están rodeados por retículo sarcoplasmático y también están asociados a ellos mitocondrias y depósitos de glucógeno. ¿Por qué? ¿Sí? Estos miofilamentos tienen esta asociación, porque el retículo sarcoplasmático va a ser el que va a proporcionar el calcio necesario para la contracción. Los depósitos de glucógeno van a ser el combustible para la producción de energía y las mitocondrias van a ser las encargadas de producir esa energía. Por lo tanto, toda esta disposición tiene un sentido. Ya más adelante, cuando veamos cómo es el proceso de contracción muscular, lo vamos a interpretar más eficientemente. Veamos cómo está constituido cada uno de los filamentos de actina y cada uno de los filamentos de miosina. Comencemos con los filamentos de actina. Los filamentos de actina están formados por dos cadenas de una proteína que se llama actina F. Son dos cadenas que se enrollan entre sí formando una estructura en espiral. En el medio de esa estructura en espiral aparece otra proteína asociada que se llama tropomiosina. Y cada cierta longitud en esta cadena, en este filamento de actina, aparece otra proteína asociada que se llama troponina. Esta proteína troponina, como verán, está formada por tres componentes. ¿Cuáles son? El primer componente, que ustedes ven en color violeta, es la troponina T, que es el componente que va a permitir la unión a la tropomiosina, es decir, va a permitir que la troponina se una a la tropomiosina. El segundo, que ustedes ven en color rosado, corresponde al componente troponina I, que es el sitio en el cual se va a unir la troponina a la actina.
Y el tercer componente, que es el que ustedes ven en amarillo, naranja, es la troponina C, que cumple una función muy importante porque es la que va a fijar el calcio necesario para la contracción muscular. Como verán, este filamento de actina tiene dos extremos, un extremo con carga positiva, un extremo con carga negativa, y tenemos una proteína en forma de capuchón que estabiliza a toda esta estructura, que se llama tropomodulina. El filamento de miosina o filamento grueso está constituido por dos cadenas, como ven ahí, y tiene dos partes, una cola y una cabeza. ¿Cómo están formados cada uno de estos lugares? La cola está formada por dos cadenas que, si ustedes se fijan, se enrollan entre sí, que se llaman cadenas pesadas. Y también presenta cuatro cadenas que se llaman cadenas livianas, que son las que ustedes ven en color verde y amarillo, como que están abrazando, ¿sí?, la intersección con la cabeza. La cabeza, a su vez, está formada por dos sitios. Ustedes verán que hay dos cabezas, una por cada cadena pesada. Cada cabeza tiene dos sitios. Un sitio que va a ser el que va a permitir la unión a la actina, es decir, se va a unir a la actina, que es el que ven como una hendidura, y un segundo sitio de unión, que es el que va a unirse al ATP. El ATP es la forma de energía utilizable que tenemos los seres vivos, por lo tanto va a ser la energía que va a utilizar todo este complejo para producir la contracción muscular. Por lo tanto, los miofilamentos, ¿cómo están constituidos químicamente? Por tres tipos de proteínas: proteínas de fuerza, proteínas reguladoras y proteínas estructurales. Las proteínas de fuerza ya las hemos nombrado, son la miosina y la actina, que eran las que verdaderamente iban a producir la actividad contráctil. Proteínas reguladoras, la troponina y la tropomiosina. Y aparte tenemos otras proteínas que son proteínas estructurales. ¿Cuáles son? La titina, que va a fijar el filamento grueso de miosina a la línea Z, la alfa-actinina, que va a fijar el filamento fino de actina a la línea Z, la miomesina, que se va a encontrar en el centro, ¿sí?, del filamento grueso, la desmina y la distrofina, que van a permitir que el sarcómero se ancle, se fije al sarcolema, es decir, a la membrana plasmática. Ahora, en la imagen que vamos a ver posteriormente, vamos a detallar todo esto para que lo entendamos. Fíjense, acá tenemos un sarcómero, ¿sí?, esta unidad funcional de la miofibrila que habíamos descrito previamente. Acá podemos observar los filamentos gruesos de miosina, que son los que ustedes ven en color rosado, con las cadenas pesadas, las cadenas livianas, o sea, las colas, las cabezas correspondientes. Se alcanzan a visualizar las cabezas. Vemos los filamentos finos de actina en color verde, con la tropomiosina asociada en el medio de ese surco en espiral que formaban. Los extremos positivo y negativo, ¿sí?, de este filamento de actina. La tropomodulina en el extremo negativo, que estabiliza a esta estructura. Fíjense que la actina en su extremo positivo se va a unir a la línea Z y a una de las proteínas estructurales que nombramos recién, que es la alfa-actinina. La titina, esa estructura que ustedes ven de color negro, que termina en un resorte
que se ancla a la línea Z, también permite el anclaje de los filamentos gruesos a la línea Z y estabilizar toda esta estructura. La miomesina en el centro, esa proteína que ven vertical, ¿sí?, de color naranja, y hacia abajo la desmina y la distrofina. La desmina, esa estructura en forma de pilar, y la distrofina, ese collar como de perlas de color violeta, que son los que van a permitir que este sarcómero, a través de la línea Z, se ancle, se fije al sarcolema, es decir, a la membrana plasmática. Al inicio de la clase, nosotros dijimos que a este músculo esquelético también se lo conoce con el nombre de músculo estriado. ¿Por qué? Porque este músculo, la fibra muscular, presenta estriaciones transversales, y son la principal característica histológica de este músculo. Acá lo pueden ver en la imagen, esa especie de líneas, ¿sí?, que se observan son las estriaciones. ¿Y a qué corresponden esas estriaciones? Se debe a la presencia de bandas, ¿sí?, y de líneas que están relacionadas con los constituyentes del sarcómero. Las bandas A, que son las bandas transversales que ustedes ven oscuras, tienen la característica de que son birrefringentes y anisotrópicas. ¿Qué significa esto? Que brillan, ¿sí?, frente a la luz polarizada. Mientras que las bandas I, que son las que ven más claras, son monorefringentes e isotrópicas. ¿Qué significa? Que frente a la luz polarizada no tienen brillo, ¿sí?, se ven opacas. Aparte, en esta estructura, en el músculo estriado, también vamos a encontrar lo que se conoce como línea Z, que va a dividir la banda I, la banda H, que divide a la banda A, y la línea M, que se encuentra en el centro de la banda H. Veamos esto en la imagen siguiente, trasladado al sarcómero, para que lo interpretemos. Fíjense, acá tenemos la misma imagen del sarcómero que vimos recién, pero sin los componentes. Pero están detalladas cada una de las bandas. Miren la banda A, ¿sí? Esta banda que habíamos dicho que era oscura, que tenía la característica de ser birrefringente. Esta banda abarca desde que comienza un filamento de miosina, un filamento grueso, hasta donde termina del otro lado, ¿sí? O sea que abarca toda la zona donde se superponen los filamentos gruesos y los filamentos finos de actina. Por eso justamente esta banda se ve con esta característica de ser oscura y birrefringente. La banda I, fíjense, comienza donde termina un filamento grueso de miosina y se extiende hasta donde comienza el del sarcómero siguiente. Por eso acá esta banda se continúa, ¿sí? Está como cortada. Trasládenlo a la imagen de abajo. Fíjense la banda I. La banda I abarcaría donde termina un filamento grueso de miosina de un sarcómero hasta donde comienza el filamento grueso del sarcómero siguiente. La línea Z o disco Z, que era donde encontrábamos la alfa-actinina, donde se anclaban los filamentos de actina, etc. Fíjense, es la línea que divide
a un sarcómero del sarcómero vecino, del sarcómero siguiente, ¿sí? La banda H que tienen en el medio es la banda que abarca desde donde termina un filamento fino de actina hasta donde comienza el otro filamento fino dentro del mismo sarcómero. O sea que solamente esta banda está abarcada por un segmento del filamento grueso de miosina. En el medio, cortando a esta banda H, tenemos la línea M, ¿sí? Y hemos detallado todo, no nos queda nada en el tintero con respecto a lo que son las bandas y las líneas que se encuentran presentes en un sarcómero. Veamos cómo está organizado lo que acabamos de ver en esta imagen de una fibra muscular, ¿sí? Acá tenemos una fibra muscular rodeada por la membrana plasmática, por el sarcolema, como verán en su interior, corriendo de manera longitudinal las distintas miofibrillas con los miofilamentos en su interior, que ustedes ven ahí de color rojo y medio celeste verde, las mitocondrias en hileras y rodeando, ¿sí? Fíjense, a las miofibrillas el retículo sarcoplasmático, que justamente es el retículo endoplásmico liso. Recuerden que habíamos dicho que justamente teníamos mitocondrias y retículo sarcoplasmático porque justamente los miofilamentos iban a necesitar energía y calcio para producir la contracción. Fíjense acá, bueno, y en el sarcolema, como vemos, esas invaginaciones de las que hablamos inicialmente, que recorren la fibra en su interior, abrazando, acompañando al retículo sarcoplasmático, que es el túbulo T. Fíjense acá cómo se distribuye, ¿sí? O cómo se extiende un sarcómero. Un sarcómero, habíamos dicho que se extendía desde una línea Z hasta otra línea Z. Fíjense, acá tendríamos la primer línea Z donde comienza un sarcómero hasta la siguiente donde termina ese sarcómero y comienza el siguiente. En el centro, la banda H. Y fíjense, nosotros dijimos en diapositivas anteriores que dos retículos de contacto, ¿sí? Del retículo sarcoplasmático unido a un túbulo T formaban una triada y que por cada sarcómero yo tenía dos triadas. Corroborémoslo acá, fíjense. La primera triada donde comienza el sarcómero y la segunda triada donde termina. Acá corroboramos lo que hemos estado viendo hasta ahora. Antes de comenzar con el proceso de la contracción muscular, veamos cómo se observa un corte de tejido muscular esquelético al microscopio. Acá tenemos a la derecha un corte longitudinal, es decir, un corte a lo largo de músculo estriado, mientras que a la izquierda vemos un corte transversal, es decir, a lo ancho. Fíjense, en ambos podemos observar las distintas fibras musculares. En el corte longitudinal, yo a la fibra muscular la voy a ver alargada, ¿sí? Con su forma cilíndrica característica. En cambio, en el corte transversal, como yo la he cortado por la mitad, ¿sí? A lo ancho, yo voy a ver la fibra muscular como si la mirara desde arriba. Asimismo, podemos observar
los núcleos, ¿sí? Recordemos que los núcleos eran múltiples, es decir, una sola fibra tenía muchos núcleos, cientos, y ubicados en la periferia. Fíjense en el corte longitudinal cómo esos núcleos están ubicados en el borde, ¿sí? En la orilla a lo largo de esta fibra, mientras que en el corte transversal se encuentran rodeando a cada una de las fibras musculares, justamente porque esos núcleos se encuentran contra el sarcolema. Y en el corte longitudinal, fíjense, característico, vemos las estriaciones, ¿sí? Podemos observar las bandas A, que eran las más oscuras, y las bandas I, que eran las más claras. Las bandas A se ven birrefringentes al microscopio, es decir, con un brillo característico. En esta segunda imagen podemos observar una unión músculo-tendinosa, es decir, la unión de un músculo a un tendón para que éste medie la inserción al hueso. Como verán, la parte de arriba, la parte clara, corresponde al tendón, no es tejido muscular, recuerden que es tejido conectivo denso regular, pero sí la parte de abajo corresponde a músculo estriado. Como pueden ver, las fibras musculares de forma cilíndrica, con los núcleos múltiples hacia la periferia de cada uno, y se alcanza a observar el estriado característico correspondiente a las bandas A y a las bandas I, que caracteriza justamente a este músculo. Definamos qué es la placa neuromuscular, también conocida como contacto neuromuscular o placa motora terminal. Es la zona de contacto entre una fibra nerviosa motora y una fibra muscular estriada. Fíjense, una fibra nerviosa motora que llega a un músculo es capaz de dividirse, ¿sí?, en varias ramificaciones, donde cada una de esas ramificaciones va a hacer contacto con una fibra motora específica, ¿sí? Como ven en la imagen, cada fibra muscular esquelética recibe una sola placa neuromuscular o placa motora terminal, ¿sí? Y esta justamente se tiende a localizar en el medio de la fibra muscular. En esta imagen podemos ver más de cerca cómo es la estructura de esta placa motora terminal. Fíjense, arriba está la ramificación de la fibra nerviosa y abajo tendríamos la célula muscular, la fibra muscular estriada. El sarcolema en este lugar hace una especie de invaginación, es decir, se dobla hacia adentro, formando lo que se llaman criptas sinápticas primarias. Esas criptas sinápticas primarias, a su vez, sufren varias invaginaciones más, formando lo que se llaman criptas sinápticas secundarias. En la cripta sináptica secundaria, yo lo que voy a tener es el receptor para el neurotransmisor, porque recordemos que esta fibra nerviosa, esta terminación, va a tener vesículas sinápticas con un neurotransmisor adentro que van a ser liberadas al espacio sináptico y que van a unirse con el receptor que se encuentra presente en la membrana del sarcolema, justamente en estas criptas secundarias. En este tipo de unión neuromuscular, cuando el músculo es el músculo estriado, generalmente, sí, siempre, el neurotransmisor es la acetilcolina. Ahora sí,
ya sabiendo cómo está formada una miofibrilla, cuáles son los miofilamentos, qué es un sarcómero, la unidad funcional y estructural, veamos cómo es el mecanismo de la contracción muscular, cómo hace este músculo para acortar su longitud. Para ello se llevan a cabo una serie de pasos, ¿sí?, que se inician por un estímulo, por un impulso que viene desde la fibra nerviosa y que toma contacto justamente en la placa motora terminal. El primer paso va a ser la liberación del neurotransmisor que nombramos recién, la acetilcolina, desde las vesículas sinápticas en la unión neuromuscular. Esa acetilcolina se va a unir a su receptor específico en la cripta sináptica secundaria, que la encontramos en el sarcolema, generando un estímulo en la fibra muscular que se llama potencial de acción. Este potencial de acción, este estímulo, va a viajar por todo el sarcolema, va a ir introduciéndose al interior a través de los túbulos T, recuerden que eran las invaginaciones que hacía la membrana plasmática, y este potencial de acción que va viajando por todo el sarcolema y viaja por los túbulos T, va a traer como consecuencia la liberación de iones calcio que se encuentran almacenados en el retículo sarcoplasmático. Recuerden que los túbulos T se encontraban junto al retículo sarcoplasmático. Entonces, este estímulo, este potencial de acción que viene viajando, desencadena la liberación de estos iones calcio. El calcio, que ya se ha liberado del retículo sarcoplasmático y ahora lo tenemos presente en el sarcoplasma, se va a unir, ¿sí?, a la troponina C, al segmento C de la troponina, va a generar un cambio conformacional, va a originar que se desplace la tropomiosina, que recordemos que estaba ubicado en el surco, ¿sí?, de la actina, y va a producir la liberación, va a dejar al descubierto los sitios activos de las cabezas de actina, ¿sí? Cuando esta actina ha quedado expuesta al desplazarse la tropomiosina, es decir, como que esta actina ha quedado desnuda, las cabezas de miosina son capaces de acercarse y unirse a estos sitios activos presentes en la actina. Cuando la miosina se une a la actina, genera lo que se llama un golpe de fuerza, ¿sí? Es decir, la miosina sufre un movimiento, tracciona y desplaza al filamento de actina. Así se produce una superposición más eficiente, ¿sí? Se corren, se mueven los filamentos de actina acercándose entre ellos. Este proceso, para que se lleve a cabo, necesita energía, ¿sí? Esa energía, ¿quién la proporciona? La va a proporcionar el ATP. El ATP previamente había sido desdoblado o roto, ¿sí?, hidrolizado que se llama, en lo que se llama ADP y fosfato inorgánico. Esta ruptura del ATP también produce la activación de la miosina. La miosina, al activarse, genera todo este golpe de fuerza que hemos hablado recién. Pero como la contracción muscular no es un proceso que se pueda prolongar en el tiempo, en algún momento el músculo se relaja, ¿cómo hace para relajarse? Ese calcio que había sido unido a la troponina C es bombeado nuevamente al retículo sarcoplasmático
a través de una bomba de calcio. Al disminuir el calcio en el sarcoplasma y justamente en toda la sarcómera, el calcio se separa de la troponina C, la conformación vuelve a la normalidad, la tropomiosina vuelve a cubrir los sitios activos de la actina, la miosina se separa y el músculo vuelve a su estado de relajación. La bomba de calcio, que va a volver a guardarlo en el retículo sarcoplasmático, también necesita ATP. Por lo tanto, vemos que no solamente se necesita energía para el proceso de contracción, sino también para el proceso de relajación. En esta imagen vemos todo lo que hemos explicado anteriormente. Fíjense, en la primera imagen que tenemos arriba, tenemos el filamento de actina con la tropomiosina, la troponina. El filamento de miosina, fíjense, ha sido activado por la ruptura del ATP en ADP y fósforo inorgánico. El calcio, que había sido liberado del retículo sarcoplasmático, se une a la troponina C y deja descubiertos sitios activos de la actina. ¿Para qué? Para que la cabeza de miosina pueda unirse a ellos, como vemos en la tercera imagen de arriba hacia abajo a la derecha. Una vez que la cabeza de miosina, activada por la ruptura del ATP, se une al filamento de actina, genera este golpe de fuerza, se tracciona, se jala y se produce la superposición, el movimiento de ambos filamentos. Una vez más, cuando el calcio es recaptado por el retículo sarcoplasmático, gracias a la energía liberada, obviamente que es la que necesitamos, vuelve a todo a la normalidad. El calcio se separa de la troponina, las cabezas de actina vuelven a cubrirse, a ocultarse, la miosina se separa y el músculo entra en relajación. Traduzcamos todo lo que detallamos recién en la imagen del sarcómero propiamente dicho. Arriba, en la imagen superior, nosotros podemos observar un sarcómero relajado, con sus filamentos de actina de color verde, los filamentos de miosina gruesos de color rosado, como vemos en la imagen, la banda A, las bandas I, la banda H en el medio, las líneas Z que separan un sarcómero del otro. ¿Qué sucede cuando este músculo, este sarcómero, se contrae? Cuando se produce el golpe de fuerza que detallamos recién y las cabezas de miosina traccionan al filamento de actina, fíjense cómo los filamentos de actina se acercan a la línea M, ¿sí? Se acercan a la banda H. Al acercarse a la banda H, fíjense cómo las bandas I se acortan, ¿sí? Fíjense la longitud de la banda I en el sarcómero contraído es mucho más angosta que la banda I en el sarcómero relajado. ¿Y qué ha pasado con las líneas Z? Las líneas Z se han acercado entre sí. En el sarcómero relajado estaban más lejanas, en el sarcómero contraído se han acercado. Es decir, que cuando se produce la contracción, el sarcómero disminuye su longitud. La banda A, fíjense que no se modifica porque los filamentos de miosina quedan exactamente igual. ¿Quiénes son los que sufren movimiento? Los que se acercan a la banda H, los filamentos finos de actina.
se clasifican las fibras musculares? Hasta ahora hemos detallado cómo está constituido una fibra muscular, los componentes, la contracción, etc. Pero los músculos están formados por tres tipos de fibras: fibras rojas, fibras intermedias y fibras blancas. Las fibras rojas también se conocen con el nombre de tipo 1 o lentas. ¿Y qué características tienen? Llevan a cabo una contracción lenta, es decir, se contraen lentamente, pero esa contracción es duradera en el tiempo, desarrollan poca tensión, se fatigan muy lentamente, son fibras que están muy vascularizadas, reciben una gran irrigación sanguínea, tienen altos niveles de mioglobina, que va a reservar oxígeno, tienen una elevada cantidad de mitocondrias y estas fibras predominan en aquellos músculos que contribuyen al tono muscular, principalmente a los músculos posturales, por ejemplo, los músculos del tronco, es decir, aquellos músculos que nos ayudan a mantener una postura y que mantienen siempre un determinado estado de contracción. Las fibras intermedias también se las conoce como tipo 2A y, a diferencia de las anteriores, hacen una contracción rápida, ¿sí?, y resistente a la fatiga. Es muy difícil que se fatiguen. Hacen, por lo tanto, un gran pico de tensión muscular. Son muy vascularizadas, también tienen altos niveles de mioglobina, elevada cantidad de mitocondrias, tienen elevada cantidad de glucógeno, porque tienen gran cantidad de mitocondrias, gran cantidad de mioglobina, están muy vascularizadas, gran cantidad de glucógeno, porque llevan a cabo una contracción muy rápida y muy resistente a la fatiga, haciendo un gran pico, ¿sí?, muscular. ¿Dónde predominan estas fibras musculares? En los deportistas, ¿sí? Por ejemplo, en los deportistas que necesitan hacer una contracción muy rápida, por ejemplo, un velocista, ¿sí?, en atletismo. Y las blancas, el tercer tipo de fibras muscular, también se las conoce como tipo 2B. También hacen una contracción rápida. Esta contracción es breve. También desarrollan una gran tensión como las intermedias, pero fíjense, se fatigan fácilmente. Están pobremente vascularizadas, no reciben tanta irrigación sanguínea, tienen bajos niveles de mioglobina, escasa cantidad de mitocondrias, y estas fibras son las que encontramos en todos aquellos músculos que están relacionados con los movimientos finos y precisos. Por ejemplo, los músculos de las extremidades, por ejemplo, los músculos de los dedos o los músculos oculares también tienen predominio de estas fibras. ¿Qué significa que hayamos detallado estos tres tipos? No significa que un músculo va a tener un único tipo de fibra muscular. No, los músculos presentan los tres tipos de fibras. Lo que pasa que depende de la función que lleve a cabo ese músculo, va a ser el tipo de fibra que va a predominar. En un músculo postural, por ejemplo del tronco, predominará una tipo 1, en los de los dedos de las manos predominarán la tipo 2B, y por ejemplo en las de los miembros inferiores de un atleta predominarán las de tipo 2A. En esta imagen podemos ver, es una imagen de microscopía, cómo se observan las distintas fibras musculares. Las fibras tipo 1 se ven, las que llamamos rojas, se ven de un color más intenso, de un rosado más intenso. Las tipo 2B, las blancas, se ven un rosado más pálido, más clara. Y las intermedias, justamente el tipo 2,
de un color intermedio. Y pasemos al último tipo de músculo, que es el músculo cardíaco. Este está formado por células ramificadas que forman una red tridimensional. Cada una de ellas presenta un único núcleo grande de forma ovalada y ubicación central. Tienen abundante sarcoplasma y son muy ricas en mitocondrias con gran cantidad de crestas y ubicadas en los polos del núcleo. Recordemos que la mitocondria es la organela encargada de producir energía que va a utilizar la célula y que justamente esa energía es producida en las crestas mitocondriales. El músculo cardíaco, ¿sí?, es un tejido que necesita un aporte constante de energía para su función. Por lo tanto, esta cantidad de mitocondrias permite que este músculo pueda trabajar eficientemente con un aporte adecuado de energía. Cercanos a las mitocondrias encontramos gotas de lípido y gotas de glucógeno. ¿Por qué? Porque van a ser utilizados por estas mitocondrias como combustible para formar energía a partir de ellos. La célula muscular cardíaca se caracteriza por la presencia de los llamados discos intercalares, que ya los vamos a describir en la diapositiva siguiente, y en las aurículas. Recordemos que el corazón está dividido en 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. En las aurículas encontramos unos gránulos llamados gránulos auriculares que presentan lo que se llama o lo que se conoce como péptido natriurético auricular. PNA es su sigla. ¿Qué función tiene este péptido? Estimula la eliminación de agua y de cloruro de sodio por vía renal, por lo tanto disminuye la presión arterial teniendo función antihipertensiva. Acá podemos observar un corte de una fibra cardíaca. Fíjense, también presenta sarcómeros, ¿sí?, estas unidades estructurales, funcionales, por eso también a la fibra muscular cardíaca se la llama estriada cardíaca. En esta imagen podemos observar el sarcolema, la membrana plasmática de la célula, el correspondiente núcleo único, central, como detallamos recién, las múltiples mitocondrias, el retículo sarcoplasmático, que fíjense no hace, ¿sí?, esa dilatación terminal, ese retículo de contacto que sí lo hacía el músculo esquelético, los túbulos T, las invaginaciones del sarcolema. Los túbulos T acá son mucho más gruesos, ¿sí?, son más dilatados, son más anchos que en el músculo estriado esquelético y coinciden en su localización con las líneas Z. Fíjense, cada túbulo T está ubicado junto o a la misma altura de una línea Z. Como esta fibra, ¿sí?, dijimos recién al nombrar el retículo sarcoplasmático, no tiene ese retículo de contacto final, la unión del retículo sarcoplasmático con el túbulo T, ese contacto, en vez de formar una triada, forma lo que se conoce como diada, ¿sí? Y bueno, y el resto de los componentes, al ser una fibra estriada constituida por sarcómeros, también tenemos las líneas M, las bandas H, las bandas A, las bandas I, etc. Dijimos que una particularidad que tenía esta fibra, que no la tiene el músculo liso ni el músculo esquelético, es la presencia de discos intercalares.
Los discos intercalares son una estructura que permiten la unión de una célula con la célula siguiente. Y en esta estructura vamos a encontrar tres componentes: una fascia adherens, desmosomas y nexos. Cada uno de ellos va a cumplir una función distinta y muy importante en la fibra muscular y en la unión. La fascia adherens va a ser el sitio en el que los filamentos delgados, o sea, los filamentos de actina del sarcómero terminal, se fijen al sarcolema. ¿Qué significa esto? Que los filamentos de actina del último sarcómero de esa célula, a través de esta fascia, se van a fijar a la membrana plasmática, al sarcolema. Los desmosomas van a ayudar a evitar que las células se separen ante la tensión de las contracciones regulares repetidas. Recuerden que el corazón es un músculo que está en constante actividad, tiene contracciones repetidas, ¿sí?, a un determinado tiempo. Los desmosomas van a permitir que las células durante esas contracciones se mantengan unidas, no se separen. Y los nexos van a permitir la difusión de iones de una célula a otra, y así que el impulso nervioso, ¿sí?, el impulso eléctrico, viaje de una célula a la célula siguiente. De esta manera, el corazón va a poder funcionar como un sinsitio. ¿Qué significa esto? Que va a haber un acoplamiento eléctrico en toda la masa muscular. En esta imagen podemos ver los componentes de un disco intercalar, la fascia adherens, los desmosomas y los nexos. Acá tendríamos la unión de una fibra muscular con la fibra muscular siguiente. Fíjense dónde están localizados los filamentos de actina, ¿sí? Los filamentos de actina están anclados a esa fascia adherens que permite que justamente se anclen al sarcolema. La fascia adherens, en este caso, en la fibra muscular cardíaca, fíjense que coincide con la banda I, ¿sí? Y en el centro de la banda I encontramos la línea Z. Por lo tanto, este disco intercalar coincide, ¿sí?, se localiza donde se encuentran las líneas Z. El músculo cardíaco se encuentra inervado, como ya habíamos dicho previamente, por el sistema nervioso autónomo. Justamente esto hace que este músculo funcione de manera involuntaria, y esto es muy importante. El músculo cardíaco carece de capacidad regenerativa. ¿Qué significa esto? En la vida extrauterina, es decir, una vez que nosotros nacemos, las células musculares cardíacas son incapaces de sufrir mitosis. Solamente van a aumentar su tamaño, van a crecer, pero no van a poder multiplicarse, no van a poder dividirse. Entonces, cuando por alguna causa o patología se produce una isquemia en una zona del corazón, ¿qué significa isquemia? Que esa zona del corazón deja de recibir oxigenación y se produce como consecuencia necrosis tisular, es decir, la muerte de ese tejido cardíaco, de esas células cardíacas. Esa porción del músculo afectada va a ser reemplazada por tejido conectivo, formando una cicatriz. Recordemos que el tejido conectivo no tiene capacidad contráctil,
Por lo tanto, esa zona del corazón, esa porción que fue afectada y reemplazada por tejido conectivo, ya no tiene la capacidad de contraerse y ya no puede cumplir la función que llevaría a cabo en condiciones normales. Es decir, esa zona ha perdido la funcionalidad cardíaca. Y en esta última diapositiva podemos observar un corte longitudinal de músculo cardíaco, donde podemos distinguir las células cardíacas con su forma ramificada, formando una red. Los núcleos lo podemos visualizar con la letra A, el núcleo central de la célula. Con la letra E están señalados los discos intercalares entre una célula y la célula siguiente y el estriado transversal característico.